Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, y que a mí personalmente me tiene enganchado, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí señores, la pareja turca que nos robó el corazón en Erkenci y que sigue dando que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en los rumores más recientes, en las declaraciones que han hecho ambos actores y sobre todo, vamos a analizar la reacción de Can Yaman a unas declaraciones que hizo Demet en una revista. Preparaos porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, me gustaría recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias de vuestras series y actores favoritos. Y ahora sí, vamos al lío. Como sabrán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de especulaciones desde el primer día. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que ese romance se trasladara a la vida real. Hubo rumores, fotos comprometedoras indirectas en redes sociales, pero nunca una confirmación oficial. Y luego, como pasa muchas veces, cada uno siguió su camino. Sin embargo, la llama nunca se apagó del todo. Los fans seguimos recordando con cariño Erkenci, seguimos buscando pistas de una posible reconciliación y por supuesto, seguimos atentos a cualquier declaración que hagan ambos actores. Y es aquí donde entra en juego la famosa revista. Hace poco Demet Özdemir concedió una entrevista a una importante publicación turca. En ella habló de su carrera, de sus proyectos futuros y, inevitablemente, se le preguntó por Can Yaman. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Demet, con una sonrisa en los labios, respondió a la pregunta de la siguiente manera: Can es un compañero muy talentoso y divertido. Trabajamos muy bien juntos y guardo un gran recuerdo de nuestra experiencia en Erkenci. Siempre le desearé lo mejor. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Una respuesta educada, profesional y que no revela mucho. Pero la clave está en los matices. Demet no cerró la puerta por completo. No dijo que era un capítulo cerrado de su vida, ni que no quería saber nada de él. Simplemente recordó con cariño su trabajo juntos. Y eso, amigos míos, es suficiente para encender la chispa de la esperanza en el corazón de muchos fans. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Can Yaman a estas declaraciones? Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo de investigación detectivesca. Can Yaman, como muchos sabrán, es bastante activo en redes sociales. No duda en compartir sus pensamientos, sus proyectos y a veces incluso sus opiniones sobre temas controvertidos. Sin embargo, en esta ocasión, optó por un enfoque más sutil. No hubo un comunicado oficial, ni un mensaje directo en Twitter. Can Yaman eligió responder a través de gestos. Un me gusta en una publicación de un fan que mencionaba la entrevista de Demet. Un retweet de un vídeo con momentos icónicos de Erkenci. Pequeñas señales que sumadas componen un mensaje claro, él también recuerda con cariño su tiempo con Demet. Pero la cosa no se quedó ahí. Algunos medios turcos informaron de que Can Yaman había enviado un mensaje privado a Demet felicitándola por su éxito y deseándole lo mejor en sus proyectos futuros. Un mensaje discreto fuera del ojo público, pero que demuestra que la comunicación entre ellos sigue existiendo. Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos, ¿qué significa todo esto? ¿Es una señal de que hay una posibilidad de reconciliación, o simplemente son dos excompañeros de trabajo que se respetan y se aprecian mutuamente? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue generando interés y pasión entre sus fans. Su química en pantalla fue tan poderosa que ha trascendido la serie y se ha convertido en un fenómeno cultural. Y mientras sigan existiendo estos gestos, estas declaraciones sutiles, la esperanza de una reconciliación seguirá viva. Ahora bien, no podemos olvidar que ambos actores han seguido adelante con sus vidas. Demet está casada y parece muy feliz con su pareja. Can también está enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. Por lo tanto, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras sigamos viendo pequeños gestos de cariño y respeto entre Can y Demet, no podemos evitar soñar con un posible reencuentro en el futuro. Ya sea en el ámbito profesional o en el personal, el tiempo dirá qué les depara el destino. En definitiva, la reacción de Can Yaman a las declaraciones de Demet en la revista ha sido sutil pero significativa.
No ha habido una confirmación oficial de nada, pero los gestos y las señales indican que el cariño y el respeto entre ellos siguen presentes. Y eso, para muchos fans, es suficiente para seguir soñando con un posible reencuentro. Y hablando de sueños y esperanzas, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en un futuro? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber su opinión. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Hemos analizado las declaraciones de Demet en la revista, la sutil reacción de Can Yaman y las posibles implicaciones de todo esto. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible. La verdad sobre la relación entre Can y Demet solo la conocen ellos dos. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y soñando con un posible reencuentro. Gracias por acompañarme hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y ahora sí, me despido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero antes de profundizar en este análisis, quiero hacer un pequeño viaje en el tiempo y recordar cómo empezó todo. Erkénthicus, o pájaro soñador como se le conoce en algunos países de habla hispana, fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, interpretados por Demet y Can respectivamente, era una mezcla perfecta de comedia, romance y aventura. Sus personajes eran complejos, entrañables y, sobre todo, increíblemente reales. La serie nos transportaba a un mundo mágico, lleno de paisajes impresionantes, tradiciones turcas y una banda sonora inolvidable. Pero sin duda el ingrediente secreto del éxito de Erkénthicus fue la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Los fans, como era de esperar, no tardaron en notar esta química y empezaron a surgir rumores sobre un posible romance entre los actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada detalle de su relación. Cualquier interacción entre Can y Demet, ya fuera en el set de rodaje, en eventos públicos o en sus cuentas personales, era interpretada como una señal de que estaban enamorados. Durante la emisión de Erkénthicus, la expectación era máxima. Cada nuevo episodio era un evento en sí mismo, y los fans esperaban ansiosamente cualquier noticia sobre la relación entre Can y Demet. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás y empezaron a publicar artículos y reportajes que especulaban sobre un posible romance. Hubo momentos de gran intensidad, como las fotos que aparecieron en las que se veía a Can y Demet disfrutando de una cena romántica en un restaurante. Estas imágenes alimentaron aún más los rumores y convencieron a muchos fans de que su amor era real. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron ni desmintieron nada. Mantenían un silencio prudente que, lejos de calmar las aguas, las agitaba aún más. Tras el final de Erkénthicus, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras y empezaron a trabajar en nuevos proyectos. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía en diferentes series y películas. A pesar de la distancia y de los nuevos proyectos, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Seguían recordando con cariño Erkénthicus, y seguían atentos a cualquier señal que pudiera indicar que Can y Demet seguían sintiendo algo el uno por el otro. Y es aquí donde volvemos a la famosa entrevista de Demet en la revista. Como ya hemos comentado, su respuesta sobre Can Yaman fue educada, profesional y ambigua. Pero como dice el refrán, el diablo está en los detalles. La forma en que Demet pronunció las palabras, su sonrisa, su mirada, todo parecía indicar que guardaba un buen recuerdo de su tiempo con Can. La reacción de Can Yaman, por su parte, fue aún más sutil.
Como buen estratega de las redes sociales, Khan supo cómo enviar un mensaje sin decir una palabra. Sus me gusta y retweets fueron interpretados como una señal de que él también recordaba con cariño su tiempo con Demet. Pero, ¿qué hay de ese supuesto mensaje privado que Khan le envió a Demet? Según algunos medios turcos, Khan felicitó a Demet por su éxito y le deseó lo mejor en sus proyectos futuros. Este mensaje, de ser cierto, demostraría que la comunicación entre ellos sigue existiendo, aunque sea de forma discreta. Ahora bien, es importante ser realistas y tener en cuenta que Demet está casada. Su matrimonio parece ser feliz y estable, y no hay indicios de que esté pasando por una crisis. Khan, por su parte, también está enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. No parece estar buscando una relación seria en este momento. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante una simple muestra de cariño y respeto entre dos excompañeros de trabajo, o hay algo más detrás de todo esto? La respuesta, como ya he dicho, solo la conocen Khan y Demet. Pero mientras tanto, los fans podemos seguir disfrutando de su trabajo y soñando con un posible reencuentro. Y hablando de sueños, me gustaría compartir una reflexión personal. Creo que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad. Su química en pantalla fue tan poderosa que muchos fans no pudieron evitar enamorarse de ellos como pareja. Pero también es importante recordar que Can y Demet son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones. No podemos exigirles que estén juntos solo porque nos gustaría verlos como pareja. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, pasión, éxito y sobre todo, esperanza. Una historia que ha conquistado corazones en todo el mundo y que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue generando interés y expectación. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarles a participar en un pequeño juego. ¿Qué escena de Erkencikus es su favorita? ¿Cuál creen que fue el momento más romántico entre Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber cuáles son sus escenas favoritas. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en la información disponible. La verdad sobre su relación solo la conocen ellos dos. Gracias por acompañarme hoy. No olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Y ahora sí, me despido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.